La temporada comienza con un hombre caminando a casa por la noche y recibe una llamada telefónica de una mujer que le revela que Rendell Locke está muerto. El hombre pregunta qué pasó y la mujer responde que él ya sabe lo que pasó. Entonces el hombre comienza a juntar cosas, incluido mapas, fotografías y una llave misteriosa que saca de su caja fuerte. Se apuñala a sí mismo con la llave, provocando que él y toda su casa exploten. 3 meses después, la familia Locke se traslada de Seattle a Matheson. Al llegar a su nueva casa, los recibe su tío Duncan, que les hace un recorrido. Conocemos a Nina, madre de 3 hijos y alcohólica en recuperación. Cuando llega a la casa, vemos que tiene un flashback de cuando murió su esposo llamado Rendell. Se puede ver que el asesino era un paciente de Rendell y ella resulta herida en la pierna, pero él en el estómago, causando su muerte. El hijo más pequeño, llamado Bod, explora la casa desde afuera y encuentra una letrina cerrada que contiene un pozo. Logra pasar por la puerta y sacar una foto del pozo, pero la fotografía se le cae. Sin embargo, descubre que aparece mágicamente a su lado y esto hace que el pozo llame su atención. Entonces decide preguntar si hay alguien allí y una voz femenina le responde y dice que es su eco. Esto la asusta y vuelve corriendo a la casa. Vemos que los hijos mayores de Nina, llamados Tyler y Kenzie, tienen un trauma por todo lo ocurrido con su padre, que fue asesinado por uno de sus pacientes, y ellos lo vieron todo. En el primer día de secundaria les cuesta adaptarse, pero al final cada uno logra integrarse a un grupo. Kenzie conoce a Scott, un compañero que está haciendo un cortometraje, y él la invita a formar parte y ella acepta. Más tarde Nina decide ir a la ferretería y Bod se queda solo en casa y comienza a escuchar la misma voz que escuchó en el pozo. Entonces decide volver para hablar con Echo y la voz le pregunta si encontró alguna de las llaves escondidas de la casa. El Echo le explica que hay una llave que le permite a alguien salir de su cuerpo y otra que puede cambiar la apariencia. Pero la mejor llave es la que te lleva a donde quieras ir y que si quiere encontrarlos debe escuchar los susurros. El Echo le advierte además que no le cuenta a nadie sobre su conversación y sobre las llaves. Bod intenta contarle todo esto a su hermana, pero ella no está de buen humor y no quiere hablar. A partir de este momento comienza a escuchar susurros y se da cuenta que provienen de la pulsera de su hermana. Entonces decide romperla y se encuentra con la llave que lo puede llevar a donde quiera. Entonces Bod decide usarla y va a la heladería y al instante vuelve a su casa. Kenzie se enoja porque Bod le rompió la pulsera que le regaló su padre y él le intenta mostrar la llave. Entonces Kenzie dice que quiere ir a París, pero no funciona. Más tarde Bod le pregunta a Echo por qué la llave no funciona con su hermana y le dice que para usar la llave, el usuario debe haber visto la puerta por la que desea viajar. Más tarde Bod encuentra otra llave y decide usarla, pero sucede algo extraño. Su reflejo lo incita a meterse en el espejo. Entonces decide llamar a su madre para mostrarle y ella, confundida, ingresa al espejo y no puede salir. Bod corre al pozo y le pregunta a Echo cómo puede ayudar a su madre. Entonces Echo se revela en forma corporal y le dice que lo ayudará a cambio de la llave que te lleva a donde quiera. Ella explica que la llave se usa para abrir una puerta a la prisión del yo, un excelente lugar para atrapar enemigos, ya que es difícil escapar, ya que muchas víctimas han muerto en él. Echo no ofrece ninguna solución para salvar a Nina, en cambio le desea buena suerte y usa la llave para irse. Bod regresa a la casa con una cuerda pidiendo ayuda a sus hermanos. Tyler entra en el espejo con la seguridad de la cuerda y finalmente encuentra a su madre. Todos se cuestionan lo ocurrido y Bod revela la llave y la magia de la casa. Todo esto asusta a Nina, pero actúa como si no hubiera sucedido y esto confunde a todos. Entonces Tyler decide quedarse con la llave. Después de esto vemos que Echo va a la cárcel y visita a Sam, el asesino de Rendell, que es el padre de los chicos. Más tarde, una vecina llamada Ellie va a visitar a Nina para presentarse, y le cuenta que solía ser amiga de su esposo, ya que fueron a la misma escuela secundaria. Nina le muestra una foto de su esposo y de su grupo de amigos. Wow, Lucas was my boyfriend, also Rendell's best friend. Rendell never mentioned him. Bod pregunta en la ferretería si venden llaves como la que encontró, y Bod nota una cerradura en la parte posterior del cuello del hombre e intenta poner la llave.
Sin embargo, el hombre se da la vuelta antes de que pueda hacerlo. Mientras tanto, Bud conoce al hijo de Ellie, llamado Rufus, y ambos se llevan muy bien al instante porque tienen intereses en común. Rufus también sabe mucho sobre armas, a lo que Bud le pregunta qué arma usaría contra algo que no sabe ni lo que es, y Rufus le muestra una trampa. Entonces Bud abre la trampa y deja una llave como carnada. Más tarde, Echo entra a la casa para buscar más llaves y se da cuenta de la trampa, y decide amenazarlo para que siga buscando más llaves. Nina más tarde va a la secundaria para hablar con el profesor de inglés de Tyler, y Joe se presenta diciendo que fue profesor de Rendell, y le habla de su grupo de amigos. Nina confiesa que nunca supo nada de sus amigos. Entonces más tarde se reúne con Ellie, y ella le cuenta que 3 de sus amigos murieron ahogados en una cueva marina. En la cena, Nina habla con Duncan y se pregunta por qué Rendell jamás le contó sobre la muerte de sus amigos, y Duncan confiesa que él no recuerda nada de eso. Más tarde, Bud encuentra otra llave y decide usarla. Esto le permite dejar su cuerpo y moverse libremente, y se da cuenta que hay una caja con su nombre, y cuando abre la caja se da cuenta que es su mente, y ahí los sentimientos cobran vida. Al salir, Kenzie decide quedarse con la llave mental. Más tarde, Tyler y Kenzie usan la llave mental para entrar en la mente de Kenzie y ambos ven los recuerdos de su padre y deciden trasladarse al día que fue asesinado por Sam. Kenzie confiesa que podría haber ayudado a su padre si no hubiera quedado paralizada. Tras contar esto, el miedo de Kenzie ataca a Tyler lastimándolo, y Kenzie logra espantarla. Después de esto, Scott va a la casa de Kenzie y ella le da un recorrido y decide mostrarle la llave mental, donde ven un recuerdo de Rendell y ambos se terminan besando. Más tarde, Nina le cuenta a Ellie que Bud tiene una amiga imaginaria en el pozo y eso de alguna manera alarma a Ellie. Bud escucha susurros en un cuadro y encuentra otra llave que lo separa de su cuerpo y puede volar. Después de volar alrededor de la casa, ve como Ellie se acerca al pozo preguntando por un chico llamado Lucas. Más tarde, Nina mira el anuario de Rendell y nota el símbolo Omega dibujado varias veces. Esto desencadena un flashback y se da cuenta de que es el mismo símbolo que Sam se había tatuado en la muñeca el día que asesinó a Rendell. Ellie le muestra la sala de ping pong en el sótano de la casa, pero sin embargo cuando la miran, la habitación había sido tapiada. Entonces deciden derribar la pared y entrar. Ellie comienza a mirar a su alrededor y Nina le pregunta si está buscando algo, pero ella se niega, haciendo que Nina sospeche de ella. Más tarde vemos como Echo va al hospital psiquiátrico para visitar a Erin, una de las sobrevivientes del ahogamiento en la cueva marina, donde Echo le cuenta que la mayoría de sus amigos ahora están muertos, y también le dice que volverá pronto. Por otra parte, Bud comienza a cubrir todas las cerraduras con chicle, así Echo no puede entrar. Pero más tarde, Echo aparece en la casa y genera un incendio en la cocina y se lleva a Bud, a quien rodea en un círculo de fuego. Entonces Bud se da cuenta de que Echo no le puede sacar las llaves, porque él se las tiene que dar. Entonces Echo, enojada, se va de la casa. A partir de esto, Echo va a la cárcel y le da la llave de fuego a Sam para que pueda escapar. Más tarde, Tyler y Kenzie empiezan a escuchar susurros, y eso los lleva a un piano que hay en la casa, y al abrirlo se encuentran con una llave, pero solo abre una caja de música. Ahora que todos pueden escuchar los susurros, Bud los denomina como guardianes de las llaves. Entonces Tyler decide repartir las llaves con sus hermanos para mantenerlas a salvo. Más tarde, Nina y Bud llegan a casa y se dan cuenta que la puerta del sótano está entreabierta y escuchan un ruido. Rápidamente corre para cerrar la puerta, pero se encuentra con la voz de Ellie. Ella la deja salir y Ellie le dice que Rufus dejó su figura de acción y estaba teniendo un colapso. Mientras están hablando, Nina nota una cicatriz en forma de cerradura en su pecho. Ella le pregunta cómo se hizo la cicatriz y Ellie le dice que se cayó de la bicicleta cuando era una niña y se va apresuradamente de la casa. Más tarde, Scott va a la casa de Kenzie y observa la foto de Rendell y sus amigos. Entonces, bromeando, tira la teoría de que capaz no es cierto de que murieron ahogados. Kenzie se lo toma muy en serio y le cuenta a Tyler,
Mientras ambos hablan, empiezan a escuchar susurros y las voces los llevan al cementerio, donde allí encuentran recuerdos enterrados de su tío Duncan. Gracias a estos recuerdos descubren que su padre asesinó a alguien. Nina visita la casa de Ellie, pero Rufus le dice que no está. Entonces Nina le pregunta si consiguió la figura de acción que dejó en su casa por error. Y Rufus dijo que jamás se olvidó de una figura de acción. Entonces esto alarma a Nina. En el auto, Nina recibió un mensaje del profesor de inglés de Tyler, quien le dice que ha visto algo que necesita mostrarle. Sin embargo, cuando ella le devuelve la llamada, él no responde. Nina va a la casa del profesor siguiendo el mensaje de voz, pero encuentra la puerta abierta. Ella entra a la casa y lo encuentra muerto en su escritorio con una bolsa en la cabeza. Entonces decide llamar al 911. Pero descubre que no está sola en la casa al escuchar ruidos en otra habitación. Pero lo que ella no sabe es que Ellie está escondida en la casa. Más tarde vemos que Scott le dice al equipo que el primer corte de su cortometraje fue un fracaso, pero que han escrito algunas escenas adicionales que mejorarán la película. Poco después se les informa que ya no pueden filmar en los muelles, entonces Kenzie da la idea de filmar en la cueva marina y el grupo acepta. Más tarde, Kenzie le muestra a su tío Duncan sus recuerdos, y a él le resulta familiar, pero no lo recuerda. Por otra parte, Bud escucha los susurros, entonces encuentra otra llave, pero se siente decepcionado al descubrir que la llave no funciona, y cuando sale, habla con su mamá. Pero la conversación es interrumpida por el detective, que le cuenta a Nina que van a declarar la muerte del profesor como un suicidio, dado su estado mental en ese momento. Entonces el detective le da a Nina una caja que contiene las cosas de Joe. Después vemos que usando la llave de fuego, Sam abre la puerta de su celda y provoca un incendio en la cárcel. Un policía se da cuenta pero lo apuñala con la llave, prendiendo fuego todo, así pudiendo escapar. Scott, Gabe y Kenzie y el resto del equipo de filmación llegan a la cueva marina, pero a Kenzie le resulta difícil ignorar los susurros y encuentra una puerta misteriosa con una luz azul y vemos que la cerradura de la puerta tiene un símbolo omega. El equipo comienza a preocuparse cuando notan que la marea ha comenzado a subir. Gabe va a buscar a Kenzie mientras el resto del equipo intenta escapar. Gabe encuentra a Kenzie tratando de abrir la puerta y los dos deben nadar fuera de las cuevas. Al salir, Scott y Kenzie discuten porque ella solo sugirió el lugar por las llaves y casi mueren. Más tarde, Gabe y Kenzie se besan después de que ella le agradece por salvarla. Podemos ver que cuando Duncan se va de la casa, Sam aprovecha para entrar. En un flashback de cuando Sam iba a la escuela, vemos que lo expulsan de la clase de ciencias, entonces lo envían a la oficina de Rendell, donde revela que ha sido excluido durante un tiempo. Rendell pregunta si está todo bien en casa y Sam dice que sí. Sin embargo, se distrae con una pintura de la casa llave en la pared que comienza a llamarlo. Sam le pregunta por la casa y Rendell le explica que es la casa de su familia. Volviendo al presente, Sam entra a la casa con una pistola y sube las escaleras. Entonces Nina escucha un ruido y sale a mirar. Sam la apunta con el arma a Nina y la toma de rehén. Bud escucha ruidos en la casa y usa la llave fantasma para ver qué está pasando con su madre. Entonces ahí se da cuenta que Sam está en su casa. Cuando entra nuevamente a la casa, se olvida de cerrar la puerta. Y esto no lo olviden porque es muy importante. Entonces Sam le pide la llave mental a Bud y Kenzie. Y ellos le entregan las dos llaves, pero ninguna es la llave mental, ya que esa la tiene Tyler. Volviendo al pasado, podemos ver en un flashback que el padre de Sam era violento con él y su hermanita. Volviendo al presente, vemos que Tyler ve a Sam con un arma y él no lo duda y lo golpea. Sam usa la llave de fuego para defenderse, y Kenzie le admite a Sam haberle mentido y le dice que la llave mental está enterrada en el bosque. Antes de irse, Kenzie le pide a Tyler que cuide a Sally. En otro flashback, Dodge comienza a llamar a Sam desde el cuadro. Comienza a insistirle a Sam para que revise su archivo en el escritorio, y él se da cuenta que Rendell le diagnostica con un trastorno de personalidad. Además, hay notas sobre Sam que han sido hechas por Tyler, que muestra que quizás los dos no sean tan amigos, y Sam sale muy enojado de la oficina de Rendell. Volviendo al presente, vemos que Kenzie lleva a Sam al lugar en el que enterró su miedo, y Sam le ordena que comience a cavar.
Mientras tanto, en la casa, Tyler puede escapar de la silla rompiéndola y puede liberar a su madre. Ella entonces llama a la policía. Entonces Tyler se dirige al peluche y encuentra la llave mental escondida. En el bosque, el suelo comienza a moverse cuando el miedo de Kenzie escapa y ataca a Sam, mientras que Kenzie y Bud corren de regreso a casa. Sam logra escapar y vuelve a la casa y pelea con Nina, quien lo apuñala, pero sin embargo, Tyler puede insertar la llave mental en la cabeza de Sam. Sam confiesa que nunca quiso matar a Rendell, pero que lo hizo por Dodge. Dodge llega a la casa y en ese momento Sam puede sacar la llave principal de su cuello y tomar posesión. Dodge derriba a Tyler y Nina al suelo, y ella le pide la llave mental a Sam, pero Tyler insiste en que no se la dé, ya que no puede tomarla sin su permiso. Sin embargo, se demuestra que esto es falso, ya que Dodge apuñala a Sam y toma la llave. Entonces nos enteramos que las llaves no se pueden quitar de las manos de los Locke, pero sí se pueden quitar de cualquier otra persona. Cuando llega la policía, Sam puede salir por la puerta del estudio, pero se convierte en fantasma. ¿Recuerdan que les dije que Bud se olvidó de cerrar la puerta? Bueno, por eso se convirtió en fantasma. Pero más tarde, cuando la policía llega, cerró la puerta, lo que significa que Sam no puede volver a su cuerpo. Nina, debido a todo lo que pasó, vuelve a caer en el alcohol. Bud va a la casa de Rufus y se encuentra con Lucas, pero le dice que es su primo. Dodge visita a Erin de nuevo mostrándole que tiene la llave mental, y ella comienza a buscar a través de los recuerdos y finalmente encuentra la llave Omega. Ya en la cueva, los hermanos llegan a la puerta negra y Tyler encuentra una inscripción tallada en la roca que dice: los guardianes de las llaves, Rendell Locke, Lucas, Erin, Ellie, Mark, Kim y Jeff. Entonces Tyler le dice a Kenzie que vaya a visitar a Erin, ya que ella todavía está viva. Descubrimos que Dodge se transforma en Lucas, y Erin le intenta avisar a Kenzie, pero ella no comprende lo que quiere decir. Lucas, que en realidad es Dodge, le dice a Ellie que estuvo dentro de la cabeza de Erin y sabe que Rendell puso la llave Omega dentro de su propia cabeza. Tyler está limpiando las cenizas cuando encuentra la llave Omega, y Kenzie le comenta que Lucas y Dodge pueden ser la misma persona. Vemos un flashback que muestra a Ellie cuando buscaba algo en el sótano de los Locke, y ella encuentra una corona escondida en el techo. Cuando vuelve a casa, le entrega la corona a Lucas, quien pregunta dónde está la llave. Sin embargo, ella no sabe, y son interrumpidos por Joe, que está confundido por ver a Lucas, y él le saca la foto, y se muestra que esta es la razón por la que le dejó a Nina el mensaje de voz esa noche. Por si no entienden de lo que estoy hablando, Lucas era el amigo de Rendell en el pasado, cuando ellos estaban en la escuela secundaria, pero él murió y es imposible que esté vivo, y por eso Joe se sorprendió tanto al verlo. Cuando Joe vuelve a su casa, se encuentra con Lucas y Ellie, y Lucas lo asfixia con la bolsa de plástico, y Ellie corre a casa y le dispara a Lucas varias veces, pero Lucas le dice que no puede matar a un Echo, amenazándola de que si no la ayuda, va a matar a su hijo Rufus. Bud va a la casa de Rufus y le explica que Lucas es en realidad Dodge disfrazado, y que él es la razón por la que Sam mató a su papá. Rufus le muestra la corona y Bud promete que encontrará la llave y usará la corona como arma contra Dodge. El miedo de Kenzie, que estaba suelta por el bosque, llega a la escuela secundaria y ataca a una compañera de Kenzie. Por suerte, Tyler y Kenzie logran pararla, y de paso le cuentan a sus amigos todo lo que está pasando. Más tarde, Ellie se une con los chicos para terminar todo este asunto, y también les explica que la puerta negra de la cueva marina dispara como unas balas de luz, y esto, cuando eran más jóvenes, la abrieron, y una bala de luz impactó en Lucas, y esto hizo que se volviera loco, y por eso Rendell lo tuvo que matar, ya que si no lo mataban, Lucas iba a matarlos a ellos. Duncan era más pequeño y vio toda esta situación y usan una de las llaves para sacarle esos recuerdos. We created a story about how our friends had died. So we told everyone that we went down to the caves and our friends drowned. We divided up the remaining keys and we made a pact to protect them and never use them again. Rendell took the Anywhere and Omega keys. Aaron took the head key and Mark took the matchstick key. Mark hid the rest in the house. He was the most trustworthy of us all, so it made sense that he should know where all the keys were hidden. That's why he killed himself.
so no one could ever get inside his head to protect the keys. Por otra parte, Bud recuerda el llavero que le dieron en la ferretería y se da cuenta que allí está la llave de la corona. Vemos que Ellie confiesa que el año pasado tocó fondo y usó la llave Echo para devolverle la vida a Lucas, pero se dio cuenta que no era él, sino el demonio que lo poseyó. Lucas usó la llave de identidad para transformarse en mujer. Entonces Bud le muestra la llave de la corona a Ellie y ella le explica que con ella podés crear y controlar sombras. Al llegar a casa, Lucas lastima a Rufus y le roba la llave a Ellie y se pone la corona. Tyler, Kenzie y Bud esperan a Ellie, sin embargo, Dodge se acerca a la casa. Ella trae la corona de las sombras y rápidamente bloquean la puerta. Sin embargo, no pueden detener las sombras que entran por las puertas. Esto permite que entre la sombra de Dodge. Bud se da cuenta de que encender las luces asegura que las sombras no pueden entrar a la casa. Entonces Bud fabrica un arma con la llave de fuego, y Bud apuñala la sombra de Dodge dejándola inconsciente. Kenzie sugiere usar la llave Omega para devolver a Dodge a través de la puerta negra. Entonces piden ayuda a todos sus amigos y ya en la cueva logran tirarla. Más tarde todo está bien, pero Bud decide ir a la casa de su amigo Rufus y lo ve lastimado. Entonces le pregunta por su madre Ellie, pero él no sabe dónde está. Are you sure it was Dodge? Why would you ask that? When I got there, Rufus was knocked. He told me that Lucas did it. Wait, what? Where's Ellie? Nobody knows. And since Lucas is Dodge, I just wanted to make sure you guys got rid of her. Ya en el desayuno, Nina les pregunta si quieren volver a Seattle, pero los chicos prefieren quedarse en el pueblo donde están ahora. La temporada termina mostrando un flashback donde se ve que la mujer que tiraron al pozo en realidad era Ellie y no era Dodge. También se puede ver que Eden fue impactada por una bala de la puerta negra. Pero lo más importante es que Gabe y Kenzie se reúnen para hablar de todo lo sucedido y se besan. Cuando él deja el lugar, nos enteramos que en realidad no es Gabe, sino que es Dodge, haciéndose pasar por él con la llave de identidad. Así finalizando la temporada. Ahora sí, están listos para ver la temporada número 2, que se estrena el 22 de octubre. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.